Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Temple Heights. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre, gracias te damos por este nuevo día para poder adorarte. Bendice lo que vamos a hacer. Señor, que tengamos, Señor, tu fortaleza. Señor, que tú seas glorificado con todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Busquen el corario, el número 7. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Número 24, por favor. Número 24. Ama si quieres ser feliz. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo. Hermano, te amo. Hermano, te amo, porque Cristo vive en mí. Hermano, te amo. Hermano, te amo. Hermano, te amo, porque Cristo vive en mí. Amén. Vamos a cantar. Tengo aquí el número 6 al frente de nuevo. Número 6. Vamos a ver si yo lo encuentro. Majestad. Amén. Majestad, gloriosa majestad, a nuestro Rey, la gloria, honra y honor.
gloria a Él. Ensalzar en alto poner el nombre de Cristo. Glorificar y magnificar a Cristo el Rey. Majestad, adora su majestad. Cristo murió y resucitó, dar gloria a Él. Otra vez todos. Gloriosa majestad a nuestro Rey, dar gloria, honra y honor. Majestad, real autoridad. Cristo murió y resucitó, da gloria a Él. Ensalzar en alto poner el nombre de Cristo. Glorificar y magnificar a Cristo el Rey. Adora su majestad. Cristo murió y resucitó, dar gloria a Él. Cristo murió y resucitó, dar gloria a Él. Vamos a escuchar un testimonio. Tal vez alguien quiere dar gracias a Dios por algo antes de cantar el próximo. ¿Quién quiere dar gracias a Dios por algo? Siempre hay algo de que dar gracias a Dios. Samuel. Solo el hecho de estar aquí, le doy gracias a Dios. Amén. El hecho de estar aquí. Dar gracias a Dios. ¿Perdón? El hecho de despertar. Despertar. Dios te despertó a un nuevo día. Amén. Gloria a Dios. Y yo doy gracias a Dios porque mi sobrina tuvo su bebita el martes y gracias a Dios no hubo complicaciones con la cesárea ni nada. Ella y bebita están bien en casa. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo estás, joven? Dios te bendiga. Y yo di gracias a Dios cuando vi esa bebita tan linda que está por ahí. No sé si ustedes vieron esa bebita tan linda que tiene Cristina. ¿Ah? Tan linda, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios por todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a cantar uno más. Número 25. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad.
maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma mi tiempo, todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Qué bonito, qué bonita letra, ¿verdad? Qué bonita letra en ese himno. Ese es uno de los himnos que más me encantaba cantar en Puerto Rico con la congregación cuando fui misionero allá. Me han preguntado varios sobre nuestro viaje y fue de disfrute, pero a la misma vez cansón. ¿Verdad que sí? Porque en 16 días viajamos más de 3,000 millas. Y en 16 días visitamos a 10 estados. Y una de las cosas que más en sí que yo noté era el cambio en temperatura. El calor, mucha gente dice que aquí en Tampa hace calor. Pero el calor no es nada comparado con Texas y Arizona y Nuevo México y en esos sitios por allá en Utah. Que son estados bien cálidos. Y entonces pues gracias a Dios que estamos aquí en Tampa, que podemos disfrutar de buenas temperaturas, templadas, amén. Y si te sientes muy caluroso, vas y brinca en una piscina, ¿verdad? Y te refresca. Y tenemos cercano el río natural. Y tenemos el mar cerca también. Digo, la piscina natural, está cerca. Me tomé baño ahí, mi hijo me dijo, tomar ya la más. ¿En ese río está lleno de alligator? Todos los días llegaba yo y me tiraba a las 12 de la noche. Pero fue emocionante el viaje. Tuvimos buen compañerismo con nuestros compañeros de escuela superior, que no habíamos compartido con ellos en más de 53, 54 años. Imagínense. Y entonces estar 16 días con ellos, nos gozamos en cantidad. ¿Cómo estás, Brian? Dios te bendiga. Qué bueno ver a todo el mundo aquí. Muy bien.
Voy a invitarles a abrir sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y en Mateo capítulo 20 voy a leer versículos 28 al 34. Mateo capítulo 20, el versículo 28 al 34. Quiero dar las gracias específicamente a Lourdes por ayudarnos la semana pasada, que su voz es muy melodiosa. Dios te bendiga, hermana. Nos gozamos mucho de escuchar los cánticos en el video que monté, que no pudieron montarlo la semana pasada, pero yo lo monté cuando regresé. Así que ustedes pueden ir a Facebook y ver el servicio de la semana pasada. Ahí está. ¿Ah? Bueno, la escuché de lejos. La escuché de lejos. Escuché su voz de lejos, hermano. Muy bien. Muy bien. Mateo capítulo 20, por favor. El versículo 28 al 34. ¿Lo tienen? Y si ustedes pueden ponerse de pie para reverencia a la palabra de Dios. Dice así en la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados juntos al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, les llamó y les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces ellos, Jesús compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista. Y luego las últimas palabras, muy importante, que muchas veces la gente lee la Biblia y pasar por encima, dice: y le siguieron. Y le siguieron. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por estos hermanos que han venido para darte honra y gloria y para adorarte juntos, Señor, tu santo nombre. Bendice el mensaje que salga de estos labios de barro y que sea, Señor, palabras con poder del Espíritu Santo. Que no sean mis palabras, sino palabras tuyas a través de mí, tocando los corazones. Padre, gracias te damos por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, adorarte. Toca corazones, en el nombre de Cristo lo pido. Amén, amén. Pueden tomar asientos, gracias. He nombrado o he titulado el mensaje de hoy: un llamado urgente para la oración. Un llamado urgente para la oración. Ya que estábamos pensando que el COVID estaba bajando, de repente está subiendo. Y aún más que antes.
Los números están subiendo a niveles que no esperaban. Hay gente muy cercana a nosotros, familiares, que están cayendo con este COVID. Yo tengo un nieto ahora mismo que está en su casa reponiéndose. Tenemos hermanos en la iglesia que están en sus casas reponiéndose. Familiares de ellos igual. Padres, madres. Los hospitales están llenos de nuevo, a capacidad. Los trabajadores de salud están cansados, están agotados, no hay suficientes. Hay más personas muriendo. En el tiempo que yo estuve fuera, hubo una hermana en la iglesia, misionera, que murió a consecuencia de COVID, Penny Pincus. Ella murió. Su esposo está hospitalizado y su yerno está hospitalizado también. La cosa está peor que antes, hermanos. Más gente está muriendo. Y ahora los políticos están argumentando de nuevo de quién tiene la culpa. Nosotros como una nación, nosotros como el mundo entero, no saben qué hacer. En sí ellos decían que la ciencia tenía la respuesta. La ciencia no tiene la respuesta. Y por supuesto, los políticos no tienen la respuesta. Los políticos son unos burros. Vamos a hablar claramente. La pregunta es esta: ¿debemos usar mascarillas o no debemos de usar mascarillas? Yo le voy a hablar francamente. En lugar donde yo veo que hay mucha gente que yo no conozco, yo uso mi mascarilla. Debemos de tomar las precauciones. Debemos de lavar las manos. Debemos de sanitarnos. Usar el líquido de sanidad. Debemos de tomar todas las precauciones. Ahora dicen que tal vez antes de terminar el año van a tener otra vacuna para fortalecer a las dos vacunas antes. Además de todo esto de COVID, ¿qué más está pasando en el mundo? Hay fuegos donde quiera, hermanos. Hay fuegos en California, en Oregón y en Washington. Hay fuegos, sí, hay fuegos en Europa. ¿Sabía usted que hay fuegos en Europa? Tenemos el terremoto en Haití que sucedió en estas últimas semanas. Yo escuché ayer que habían sacado de los escombros cerca de 2.400 personas y todavía están encontrando muertos. Es un país que no tiene descanso político, no tienen presidente, no saben qué hacer, están desorientados. Las cifras de calor están pasando los límites en muchos lugares. Allá donde nosotros fuimos al oeste, si hubo una cosa que yo sentí más que cualquier otro, era el calor intenso, hermanos. En Texas, sobre 100 grados, en Nuevo México, Arizona, 105, 110 grados. Y después de noche, 50 grados. Usted sabe lo que es el cambio de calor a frío. Le da resfriado a cualquiera. Y ahora, en esta semana pasada,¿Qué está pasando, hermanos?
¿Qué está pasando? La pregunta es esta. Y yo escuché de un señor que estaba hablando de cristianos. Hay muchos cristianos en Afganistán. Hay cristianos allá. ¿Qué va a pasar con las vidas de ellos? Que tienen que quedarse allí con el Islam ahora. Están peligrando sus vidas y las vidas de sus familias. No saben lo que van a hacer. Hay mucho coraje en el mundo, cada cual culpando unos a otros de las cosas. Pero ¿sabes cuál es el pecado más grande? El pecado mismo del hombre, él es el culpable. El pecado del ser humano es el culpable de todo. Hay mucho temor, más temor que antes. Hay mucha ansiedad. Nosotros debemos de orar por nuestros vecinos. Y yo digo de vecinos, los cubanos. Últimamente no se ha escuchado mucho de los cubanos. Pero lo último que escuché, hermanos, no tienen comida, no tienen medicinas, no tienen atención. Debemos de orar por los cubanos. Debemos de orar por el país de Haití. Debemos de orar por Afganistán. ¿Qué serán de los cristianos que se queden allá, que no pueden salir? Debemos de orar por Estados Unidos de América. Debemos de orar. En la lectura que acabamos de leer, Jesucristo estaba en camino a Jerusalén por última vez. Y el pueblo antes de llegar a Jerusalén se llama Jericó. Jericó es un pueblo de mucho pecado. Siempre ha sido conocido como un pueblo a través de la historia de mucho pecado, Jericó. Y noten el verso 29. Quiero atraer su atención al versículo 29 y 30. Al salir ellos de Jericó, sé que ya habían pasado y estaban saliendo, le seguían una gran multitud. ¿Por qué le seguía una gran multitud? Porque Cristo había cogido popularidad con los milagros, con las señales, con las enseñanzas. La gente le seguían por miles. Había miles de personas siguiendo a Cristo. Y entonces, en la salida de Jericó, este pueblo próximo a entrar en Jerusalén, 2 ciegos, versículo 30, que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió y que se callasen. Pero ellos clamaban más aún diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, quiero hacerle esta pregunta. En medio de todo esa gente, miles de personas, ¿tú crees que Jesús pudo haber escuchado a ellos? La Biblia dice que sí, que Cristo les escuchó. Dice aquí claramente que Cristo los escuchó. Dice, y deteniéndose Jesús, versículo 32, les llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ahora, antes de eso, ¿cuál era el clamor de ellos a Cristo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La pregunta que yo les hago ahora a ustedes:
¿Necesitamos nosotros misericordia de Dios? ¿Necesita nuestra nación misericordia de Dios? ¿Y el mundo necesita misericordia de Dios? Como están las cosas, sí. Yo diría que sí. Y yo diría que nosotros somos como esos dos ciegos de Jericó, ¿verdad? Somos como esos dos ciegos de Jericó, clamando a alta voz: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ese clamor le salió de lo más adentro de ellos hacia afuera, ¿verdad que sí? Y en medio de toda esa multitud de personas, Jesús los oyó a ellos. ¿Sabes lo que quiere decir eso a mí? Que si tú le clamas a Dios de corazón, no importa los billones de personas que hay en el mundo, Dios te puede oír a ti y me puede oír a mí. Y Él sabe de tu necesidad imperante. Y entonces dice claramente en este lugar, note lo que dice claramente en el verso 32. Y deteniéndose Jesús, en medio de todas esas miles de personas que los rodeaban, Cristo se detuvo, porque oyó que habían dos personas que le clamaban de lo más profundo. Y dice aquí la palabra de Dios, y los llamó, no solamente los oyó, sino que Cristo los llamó: tráeme esos dos para acá, tráigame los dos. Y ellos le hicieron espacio y llegaron a frente a Jesús. Y les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ahora, hermanos, ¿cuál es la necesidad imperante en su vida ahora mismo? ¿Salud de algún familiar? Yo tengo 2 nietos ahora mismo que están bien enfermos. Yo tengo nietos que están en problemas, que están alejados de Dios. No están sirviendo a Dios como yo quisiera, como abuelo. Yo mismo he sentido ansiedad en estos últimos meses en mi vida con mi salud. Tú sabes lo que es uno caminar y de repente te falta el aire, que no puedes respirar. Así yo me he sentido. Yo me he sentido como que me falta el aire. ¿Qué voy a hacer? ¿Tú sabes lo que es tratar de respirar y tú no te llega el aire? ¿Cuántos se han sentido así algunas veces? Mire, así yo me he sentido. Es más, mi doctor me dijo que yo soy como si fuera un asmático ahora mismo. Yo soy como un asmático ahora mismo. Y uno se siente desesperante. Uno se siente así mismo, como que te falta el aire, no te llega el aire, hermano, ¿qué vas a hacer? Así se sentían ellos. Ellos tenían una necesidad de salud, de la vista. Tal vez algunos aquí tienen necesidad en el hogar, algún ser querido que está alejado. Tal vez algunos tienen necesidades emocionales. ¿Quién tiene alguna necesidad emocional en este momento también? Todos tienen, ¿verdad que sí? ¿Y qué le parece? Algunos están sin trabajo, que quisieran tener un trabajo. Otros no le llegan las finanzas. Estaba hablando con mi nieto Juancito, que está casado y tuvo su bebita hace como 3 meses y medio. Me dijo: Pipo,
el dinero casi ya no me alcanza. Y eso es lo que sucede cuando uno se casa y tiene hijos. El dinero no le alcanza. Y si a veces tengo que tomar hasta trabajito extra para que me empate en el mes. Hermanos, ¿cuál es la necesidad premiante tuyo ahora mismo? ¿Familiares? ¿Tu salud? Pues yo te digo, seamos como los ciegos de Jericó, que clamaron a Cristo de lo profundo de su corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Yo te digo que lo tengo. Y la Biblia dice en el último versículo, el Señor les abrió los ojos. El Señor les contestó la petición que ellos tenían. Y dice el verso 34, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Recibieron la vista, pero no termina ahí. Me tocó mucho las palabras al final del versículo que muchos brincan por encima. Y dice, y le siguieron. Hermanos, si Dios te da lo que tú pides de corazón, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que le sigamos. Vamos a servirle lo que nos resta de vida. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios dio su vida por nosotros. Demos nuestra vida por Cristo. Amén. Demos nuestra vida por Cristo. Dios quiere usarte a ti como un testimonio vivo de su bondad, de su gentileza en este mundo gris y tenebroso en la cual vivimos. Y Dios quiere que usted le clame en este momento. Yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a pedir que cada uno baje su rostro, cierre los ojos y piense en la necesidad más premiante que tú tienes ahora mismo. Sea por un hijo, sea por la salud de un familiar, sea por tu propia salud, sea por necesidad económica, sea por necesidad de familiares. ¿Cuál es tu necesidad? Clame a Dios ahora mismo. Clame a Dios en este instante. Oh Señor, tu pueblo está clamándote. Necesitamos de tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, Dios mío. Ayúdanos. Y al igual que los dos ciegos de Jericó, tú los oíste en medio de la muchedumbre. Te paraste, los llamaste, les tocaste. Y Señor, pero la cosa más importante, ellos le siguieron. Ayúdanos a nosotros a seguir a Cristo en medio de este mundo oscuro en la cual vivimos. Que seamos testimonios vivos de tu bondad y de tu misericordia. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. Y tal vez hay alguien mirando que no ha recibido a Cristo. En el internet, tal vez hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo plenamente. Tú sabes que conoces de Cristo, pero no lo has recibido plenamente. Hoy es día de salvación. Ore esta oración conmigo.
Padre Celestial, yo te necesito en lo más profundo de mi alma. Y en este momento, en este instante, me encuentro vacío. Y clamo, Señor, que tú entres y llenes ese vacío. Te clamo genuinamente como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a servirte como los dos ciegos de Jericó y servirte y seguirte. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. 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 Qué bueno, ¿verdad? Yo quiero exhortarles, hay varias cosas que vamos a tener próximamente aquí en la iglesia. En septiembre comenzamos la práctica de los niños del programa de Navidad. Van a empezar, usted dice, desde septiembre practican, sí, para que los niños aprendan bien las partes que les toca. Vamos a comenzar las reuniones de amigos de Israel. Vamos a tener un día dedicado a los abuelos, en septiembre 12. Y en septiembre 19 vamos a tener la Santa Cena. Así que márquenlo en sus calendarios. Todas estas cosas que vamos a hacer próximamente. Quiero exhortar también a los que están aquí. Damos servicio y el estudio bíblico en español también los miércoles. Para los que quieren escuchar la palabra de Dios, además de hoy, otro día en la semana, Steven trae muy buena lección, el que predicó la semana pasada. Y él da la clase en español los miércoles. Así que les invito a venir, a reunirse con nosotros a las 6 de la tarde el miércoles para el estudio bíblico. Damos en inglés y en español. Y si usted desea escuchar más, aunque no sea en español, damos servicio los domingos por la noche también. Hemos comenzado los servicios de los juveniles los viernes y gracias a Dios este viernes hubo un jovencito que vino de primera vez y ¿sabe cómo se llama? Tigger. Y él es el nieto de, el sobrino de Marie. Él recibió a Cristo este viernes. Así que no ha habido un viernes que no hemos tenido jóvenes que han recibido a Cristo. Damos gracias a Dios por eso. Sí, hermana. Yo tengo algo triste y también muy bueno. No puedo decirlo. Titi recibió a Cristo agosto 9. Ajá. ¿Sabe quién es Titi, verdad? Ella se llama Carmen Gómez. La que venía aquí, que formó en su casa. Ok, sí. Recibió a Cristo, estuvo en Georgia por 3 semanas en el hospital, con muchísimas complicaciones. No sé si fue el COVID también, pero salió después en agosto último. Y tristemente murió el viernes, allá en Georgia, con la hija. Fue de vacaciones, se le complicó todo. ¿Quién fue que murió? El Titi. Carmen Robles se llama. Ella murió, Titi. Esa es la que vino conmigo de ella. Sí, Titi murió. Sí. Wow. Y a todo el mundo lo ha dejado. La señora que estuvo aquí, ¿no? Sí, que vino los otros días. Sí. Bueno, ella tuvo casi un mes afuera, pero ella venía siempre conmigo, sí. El pelo rojo, cortito. Sí, murió. Bueno, puede ser una tristeza en ese edificio porque era Wow, sí, porque ella siempre alegraba a todo el mundo. Unos cuentos y eso. Y además de esa tristeza, estoy contenta porque yo sé dónde está ella ahora. Ella se puso tan contenta cuando yo le hablé del plan de salvación.
Amén. que dijo Teresa, yo estoy feliz. Yo tengo que ir a la iglesia. Seguido que llegue a Tampa, voy para la iglesia para decirle al pastor esto. Amén. Y que yo nunca he estado tan feliz como ahora. Y no sé por qué esperé tanto. Y dije, bueno, porque es el tiempo de Dios. Y así que tú estás bien ahora. Pero estaba mi hermano como nunca lo había oído. Y quería venir a decir. Bueno, sabemos dónde la vamos a encontrar. Yo no sé Amén. si entran ahora mañana para acá, pero también las hermanas aquí me han ayudado bastante. Yo tengo que tomar esta fotografía de miles y miles de productos para mandar para Qué bueno, hermano. Ya se fueron 2 cajas y yo tengo otra llena. Y tremendo trabajo que está Ha sido haciendo una el hermano. bendición, hermano. Mira, todavía tengo caja aquí. Qué bueno, Sí, qué hermano bueno. Tiene otra caja. Ramonito tiene algo. Ese es el trabajo de la iglesia, de ayudar a otros, ¿verdad que sí? Pero una hermana que me trajo ayer, mira que la caja se lo cayó en el elevador. Pero miles de latas, de todo, Qué bueno. café, azúcar, arroz, todo. Qué bueno. Así que me siento, Lamento mucho la pérdida de Titi. la vamos a lamentar mucho, vamos a extrañar. Sí, sí, ella es bien alegre siempre. Me sorprende que uno la ve aquí y de repente, Ella pensaba volver, pero se puso, como es diabética también, sí, se hincharon las piernas últimamente y empezó a hincharse y la hija la llevó otra vez para el hospital y ahí parece que se le continuó. pues vamos a orar por las familiares, amén. Yo le encargué una Biblia porque después de recibir a Cristo me dijo, Teresa, yo quiero una Biblia con letra grande, porque la que tengo no la puedo leer. Esa fue la que vi en Facebook. Hermana, le encargué la Biblia al Christian Supply, yo pensaba que iba a llegar cuando ella regresara, pero vamos a mandársela para allá. Pues la Biblia llegó ayer, Ok, una Biblia grandísima, letra extra grande, y hasta con el nombre de ella. oh, wow. Especial. Pero esa Biblia va asociada a la hija y la familia. Amén, amén. Amén. Estoy segura de eso. Sí, ¿tenía algo para decir? Yo iba a preguntarle si van a tener algún servicio recordatorio de Penny. No han dicho nada todavía. Mi esposa y yo no hemos escuchado nada hasta el día. Los familiares son los que están haciendo los arreglos. Tan pronto escuchamos arreglos, pues le daremos saber. Dejaremos saber. Y otra pregunta, o no, esta no es una pregunta, es para recordar a los hermanos que sigan orando por nosotros por el proyecto que tenemos planeado para el mes de septiembre, de octubre 30. Octubre. Un festival, que sigan orando para que Dios nos provee todas las necesidades que tenemos para ese proyecto. Amén. Que queremos alcanzar los vecinos para Cristo, el vecindario para Cristo. Esa es la idea. Amén. Muy bien. Sí, hermano. Yo digo que seguir orando por los jóvenes, porque ahora que si ya Teresa da alegría ver esa cantidad de jóvenes cuando Amén. hay tanta gente afuera. Amén, amén. Vamos Da a... alegría verlos. Amén, amén. Gracias a Dios por ver a todos. Qué bueno ver a Cristina también de nuevo. Qué bueno ver a todos. Que Dios los bendiga. Que Dios los mantenga sanos. Y victoria en Cristo Jesús. Amén.